Bienvenidas al podcast de Chica Verdadera para ti, mamá. Juntas aprenderemos y disfrutaremos con conversaciones sobre cómo criar a nuestras hijas basadas en la palabra de Dios, porque la lucha es real, pero ¿sabes qué? No estás sola. ¿Te has preguntado cómo puedes ayudar a tu hija a confiar en Dios en los momentos más difíciles o cuando está pasando por un momento de ansiedad? En este nuevo episodio de Para ti Mamá, Ibelis y yo queremos orientarte, guiarte en cómo puedes ayudar a tu hija en esos procesos difíciles, en esos momentos donde está experimentando ansiedad, en confiar en Dios plenamente, en confiar en sus promesas, aunque el momento sea difícil. Así que comencemos. Este tema para mí es sumamente importante y me encanta porque hoy en día hay un índice grande de niños en la etapa de la preadolescencia, incluso niños en la infancia que están experimentando ansiedad. Entonces creo que este tema va a ser de bendición porque nosotros como padres necesitamos nutrirnos de temas como estos. ¿Y qué dice Dios sobre esto? Y tú sabes, Ibe, que hay estadísticas, hay estudios que dicen lo siguiente: la ansiedad no está siendo muy común solamente en los adultos hoy en día, sino también en los niños, en los preadolescentes y en los adolescentes. Y se dice que una preadolescente promedio de hoy en día tiene un puntaje tan alto en la escala de ansiedad que en los años 50 la habríamos puesto en tratamiento psiquiátrico. Pero hoy consideramos esto como una carga emocional normal. Exactamente, hoy no se le está dando como la misma importancia, o sea, cuando nuestros hijos llegan a un punto mucho más alto de ahí, es que entonces empiezan a darle importancia. Y lo que más a mí a veces me preocupa, o quizás podría decir hasta aún me molesta, es que las soluciones que a veces le dan a nuestros hijos o le tratan de enseñar a nuestros hijos y aún a nosotros mismos, son muy superficiales. Sí. Son muchas de este tipo de afirmaciones como positivas para manejar la ansiedad, pero en realidad es algo superficial. Como por ejemplo, frases como: soy suficiente, párate frente al espejo y dile, soy suficiente. Dilo mucho, dilo ahí. Tengo lo que se necesita, merezco ser feliz. Y te dicen, mírate al espejo y háblate de esa forma. Cuando tú te sientes así, ansiosa, triste, tienes algún pensamiento negativo, empieza a hablarte cosas positivas. ¿Ok? ¿Tú cómo...? Sí, o sea, he podido observar, bueno, yo soy psicóloga y usualmente eso es algo que comúnmente, ¿verdad?, se le indica a algunos pacientes que hagan, ¿verdad?, para que su autoestima crezca y todo esto. Pero yo diría, leyendo, pudimos identificar que hay algunos estudios donde hay psicólogos que afirman que eso es algo como momentáneo. Eso es como si tú le pones una curita a la herida por el momento, pero hay algo más profundo ahí adentro. Y nosotras, mientras escribíamos esto, pudimos darnos cuenta de que los salmistas, ¿verdad?, en los salmos, de alguna otra forma practicaban, ¿verdad?, el hablarse a sí mismo, pero lo hacían de una manera diferente. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. O sea, creo que lo hacían utilizando la palabra de Dios, pero al mismo tiempo, ¿verdad?, como mencionaba en el episodio anterior, yo creo que David es la mejor ilustración ahí en esta parte, cuando él identificaba sus emociones, pero en vez de alabarse a sí mismo, él alababa y glorificaba al Señor y reconocía sus promesas. Él no era como que yo puedo, yo me puedo levantar de aquí, no, era yo te necesito, era clamando por ayuda al Señor. Sí. Así que vamos a desglosar eso. Sí, vamos a ir nuevamente al salmo que estuvimos leyendo en el episodio anterior. Me acuerdo que utilizaste ese salmo para hablar sobre cómo manejar, ¿verdad?, nuestras emociones. Hoy yo quiero compartir un poco, utilizando este salmo nuevamente, para ver qué hacía el salmista, cómo él manejaba esos momentos difíciles, que era muy diferente a mirarte al espejo y decirte cosas a ti. Exacto. ¿Ok? Entonces, uno de mis ejemplos favoritos, ¿verdad?, el que se encuentra en el Salmo 42. ¿Puedes leerlo, Marlene? Claro. Verso 5. Sí, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío.
Y aunque en la práctica David se hablaba a sí mismo, ¿verdad? Porque eso era lo que él hacía, él estaba hablando a su alma. Sí. ¿Ok? Le estaba diciendo a su alma, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Pero no se estaba diciendo a él mismo cosas positivas. Ajá. Vamos a ver qué era. Entonces hay dos cosas importantes que necesitamos ver que nos muestra este salmo. Este salmo nos habla de el cuándo. Cuándo David hablaba consigo mismo. Y número 2, el por qué David hablaba consigo mismo. Entonces, cuando vemos el cuándo, lo vemos hablando consigo mismo cuando él se siente abatido o deprimido. Si él estaba experimentando una emoción en ese momento, él estaba sintiéndose deprimido, se estaba sintiendo angustiado. Y él se habla y se dice, ¿por qué te abates, alma mía? Aquí vemos a David preguntándose a sí mismo, ¿qué te pasa? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué estás preocupado? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué te sientes ansioso? ¿Por qué te abates? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué estás así confundida? ¿Qué te pasa, alma? ¿Por qué te estresas? ¿Por qué te estresas? Muchos de nosotros hemos estado a veces en esa guerra para evitar que nuestras almas, ¿verdad?, se abatan. Sí. Y para mí fue así, en un momento dado, ¿verdad?, en Cristo. Yo creo que yo he compartido eso en otros podcasts donde experimenté procesos de mucha ansiedad y mucho pánico por diferentes cosas, por situaciones financieras, otras eran por situaciones con mi hija de enfermedad, que creo que esa fue una de las más difíciles cuando me tocó, me dieron el diagnóstico de que mi hija era asmática, yo no sabía ni cómo manejar una hija asmática. Ella tuvo muchos episodios muy difíciles y en uno de ellos me acuerdo que llegamos donde la pediatra y me dijo, mira, tú no llegas a llegar. Y esto hubiera sido otra historia porque la nena ya tenía un pulmón ¿verdad?, colapsado, porque yo no entendía qué era lo que estaba pasando en su cuerpo. Y yo me acuerdo que ese proceso me llevó a un proceso de mucha ansiedad y de mucho querer como controlarlo todo. Me daban ataques de pánico, yo quería que todo estaba nítido porque yo no quería que mi hija se enfermara. Y caí en un nivel de ansiedad que me empecé hasta a enfermar físicamente. A nivel, ¿verdad?, de mi sistema digestivo, yo empecé a enfermarme. Y muchas veces nosotras como mamás hemos experimentado situaciones muy difíciles, estresantes, que nos llevan al punto de la ansiedad bien fuerte. Y quizás nos sentimos como el salmista, ¿qué me está pasando? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué estás haciendo todo esto? ¿Verdad? Y yo me acuerdo que uno de esos salmos empezó a apagar esa ansiedad. Y fue cuando yo leí en el Salmo 3:5 que decía, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Amén. Y yo me acuerdo esa noche decirme a mí misma, ven acá, ¿por qué estás tan ansiosa? Si el Señor es quien te sustenta. Amén. Cuando David dijo esto, él estaba en pleno momento de guerra. A él lo estaban buscando para matarlo. Y él decía, yo me voy a acostar. Me voy a olvidar. ¿Cuántas de nosotros hemos pasado noches que no podemos dormir? ¿Qué arreglamos con eso, hermana? ¿Qué logramos con eso? No logramos nada, logramos enfermarnos. Sí. O sea, y David decía, yo me voy a acostar y me voy a dormir y Jehová me va a sustentar. Y me acuerdo empezando a decirme este salmo, esta promesa de Dios, y empezar a hablarme a mí misma, como hacía David, a hablarme a mí misma, ¿qué pasa? ¿Por qué te sientes así? El Señor te va a sustentar, tú puedes acostarte a dormir y vas a volver a despertar. Y ahí entramos en la otra parte de el por qué. ¿Por qué él hablaba consigo mismo cuando sus emociones se estaban descontrolando? Pues ¿qué era lo que él estaba hablando? Él hablaba la verdad, la verdad de Dios. Mira cómo dice en el versículo, espera en Dios. ¿Por qué te abates? Y después le dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Toma nota. Él no se está diciendo afirmaciones positivas a sí mismo. No, David lo que hacía era que cogía esas emociones y desviaba la atención de sí mismo y las fundamentaba en una verdad de Dios. Así es. Eso era lo que él hacía.
Él cogía eso y decía, ok, estoy abatido. ¿Por qué estás abatido, Alma? ¿Por qué sientes esto? Ajá. ¿Por qué aquello? Pues, ¿sabes qué? Recuerda que el Señor es tu salvación. Así es. Recuerda que Él es el que espera en Él. Espera. Si Él te ha Así es. librado, Él te va a volver a librar. Ujú. Entonces, mamá, necesitamos someter y sustentar Así esas es. emociones sobre la verdad Así de que Dios. sí, cuando nosotras estamos lidiando por estrés, por ansiedad, que a veces caemos sutilmente porque el mismo sistema, vamos a decir, lo que vemos allá afuera, lo que nos dice o lo que nos reta a hacer es repetirnos una y otra vez afirmaciones positivas que, como yo mencionaba anteriormente, lo que van a hacer es como poner una curita y luego vamos a seguir sintiendo lo mismo. Exactamente. Entonces me encanta cuando tú mencionas que David lo que hacía era en ese momento no era apuntar la atención hacia él, sino dirigir eso que estoy sintiendo, preguntarse, cuestionarse, ven acá, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? Y enfocarse en la fidelidad de Dios y decir, Señor, pero si tú eres mi refugio, si tú eres mi castillo, si tú eres mi salvación. Y cuando lo vemos de esa forma y empezamos a actuar, ¿verdad? Bajo esa verdad. Esa verdad. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces podemos transmitirlo a nuestras hijas. Exactamente. Cuando nosotros entendemos esto y empezamos a ponerlo en práctica en nuestras vidas, entonces podemos enseñarle a nuestras hijas. En el momento que él se sentía ansioso, él decidía, elegía, escogía enfocarse en lo que Dios hacía, en su fidelidad, en sus bondades, en su misericordia. Y eso, mis hermanas, es lo que realmente necesitamos hacer. Marlene, ahí tú diste en algo importante. Él se desenfocaba de él y miraba la grandeza de Dios. Y yo siempre me acuerdo, cuando estaba preparando esto, me acordé una vez de una amiga, ella es una artista, y ella me regaló un cuadro hermoso de mariposa, y el cuadro decía en inglés, eres suficiente. Y cuando yo lo cojo, yo miro el cuadro y yo digo, sí, Señor, tú eres suficiente. Yo rápido miré y yo no pensé en que yo soy suficiente, porque el cuadro decía, eres suficiente. Okay. Pero lo vi y lo primero que vino a mi corazón fue, Señor, tú eres suficiente, eres suficiente. Me encantó ese cuadro, estaba hermoso. La cosa es que empezamos a reírnos ambas porque sí, ella quería transmitir que Él es suficiente, pero en el momento cuando me lo dice, no, pero también es un mensaje para que te digas a ti misma que eres suficiente. Y yo me acuerdo que le dije, no, yo no soy suficiente. Es verdad que yo no soy suficiente. Él es suficiente para mí. Entonces, mamá, cuando tú empiezas a pensar, porque la verdad es, Marlene, si pudiéramos analizar todas esas frases que yo inicié, no es verdad, yo no soy suficiente. ¿Sabes qué? Es verdad. Cuando viene a mi mente ese pensamiento, no eres suficiente, no puedes con esto va a ser imposible. ¿Sabes qué? Es verdad. Sí. Yo he estado en situaciones en mi vida que yo digo, ¿es cierto? Yo no voy a poder, yo me voy a morir. Esa es la verdad. Si Dios no me ayuda, yo me voy a morir. Yo no voy a hacer esto. Y esa es una realidad. Pero ¿qué pasa? Obviamente le hablo a mi alma y le digo, sí, es verdad, tú crees que no eres suficiente, pero ¿sabes qué? El que está contigo es suficiente. El que está contigo es más poderoso. El que está contigo es un vencedor. Y te va a ayudar a pasar por esto, ¿ves? Entonces, ahí es donde nosotros enfocamos, entonces, nuestra atención, ¿verdad? Enfocamos nuestra atención en quién es Dios, ¿verdad? Cuando yo sentí esa ansiedad, hace años atrás, empecé a caminar y hablarme a mí misma para combatir esa batalla de la ansiedad. Yo utilizaba, por ejemplo, el Salmo 91. Cogí el Salmo y me lo memoricé. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra. Empecé a memorizar la palabra de Dios y empecé a hablarme. Y miren, hermana, la verdad es que Dios empezó a obrar en mi vida y todo esto cambió. Así es. Entonces, Marlene, a mí me gustaría que hiciéramos algo. Yo quiero invitar a las mamás que están escuchando este podcast y vamos a hacer una práctica. Yo quiero que tú cierres tus ojitos. Si estás guiando, no los cierres, ¿ok? Si nos escuchas mientras guías. Pero si estás en tu casa tranquilita, cierra tus ojos. Y yo quiero que solamente tú escuches
¿ok? Una parte del Salmo 91, Marlene lo va a leer, escúchalo y trata de experimentar algo en tu corazón diferente mientras escuchas este Salmo. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío, porque Él te librará de la trampa del cazador y de la peste destructora. Te cubrirá con sus plumas y debajo de sus alas hallarás refugio. Su fidelidad es escudo y adarga. No temerás el terror de la noche. Wow. Yo me acuerdo cuando yo leía ese salmo así. Yo lo leía, lo meditaba y empezaba a sentir paz. Y escúchame bien, mamá. Lo más probable esto no va a ser algo como un acto de magia instantáneo. Pero en la medida que tú practicas el memorizar la palabra, el hablarle a tu alma con la palabra de Dios, con la verdad de Dios, la ansiedad va a desaparecer. Vas a empezar a disfrutar del efecto que produce la palabra de Dios en nuestro corazón. Y yo te aseguro que vas a empezar a dormir tranquila. Así es. Así que, ¿qué tal si en este mes, verdad? Le proponemos, este verano le proponemos un reto a las madres que puedan hacerlo con sus hijas. ¿Qué tal si escoges un versículo de la Biblia y empiezas a meditar en ese versículo? Memoriza ese versículo. Quizás puede ser el mismo Salmo 91. Mientras caminas y te ejercitas un poco, tú puedes ir meditando en el versículo 1 y en el versículo 2 y lo vas ahí hablando con tu hija. Yo lo hice, ese reto, el año pasado con Dana Gresh, que estaba haciendo un reto similar. Y yo recuerdo que para mí y mis hijas fue una bendición. Nosotras salíamos a caminar por el residencial y a memorizar el versículo y a hablarlo y a conversarlo. Entonces, creo que este reto también podemos hacerlo nosotros. Claro que sí. El Salmos 91. Todos los días sal y lee el primer versículo y medita en ello mientras caminen. No hablen de otra cosa, simplemente repetir el versículo. Repetirlo. Y tú vas a ver cómo tú vas a empezar a experimentar paz. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Trae libertad a nuestras vidas, nos confronta, la palabra de Dios nos redime, Dios nos restaura a través de la palabra. Entonces creo que puede ser una herramienta que te puede ayudar a ti y a tu hija. Y sobre todo, creo que puede ayudar a tu hija a saber a dónde correr. Al lugar correcto, al lugar donde puede encontrar refugio, que es en Cristo. Y en su palabra y en sus promesas para nosotros. Así que te propongo ese reto, espero que puedas aceptarlo y que te puedas unir a hacer esto con tu hija. Y recuerda, mi hermana en Cristo no estás sola. Estamos todas en este mundo, ¿verdad?, luchando con diferentes circunstancias y situaciones, pero tenemos al Señor que está con nosotros en medio de todas esas situaciones. Así que te esperamos en nuestro próximo episodio. Esperamos que este haya sido de edificación, que tú puedas compartirlo con otras amigas. ¿Y qué tal si oramos y le presentamos al Señor nuestra vida y nuestros corazones? Y si estás luchando ahora mismo o tu hija está luchando con la ansiedad, busca ayuda también. Esto es saludable también. Busca ayuda, ya sea en la iglesia, en tu comunidad de fe, que podamos orar las unas por las otras, que puedas confiar en un grupo de hermanas, ¿verdad?, que puedan conversar y orar y que puedan ayudarse a fortalecer en la fe. Así que oremos. Señor, gracias. Gracias porque podemos meditar en tu palabra, Señor, abrazar tu verdad, de que en medio de la ansiedad, en medio de nuestras situaciones difíciles, tú estás ahí con nosotras. Y gracias, Señor, porque nosotras no somos para nada perfectas, ni somos suficientes. Te necesitamos a ti, Señor. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra roca, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro castillo fuerte, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos que nuestras hijas puedan también abrazar tu verdad en medio de tantas cosas que hay allá afuera, Señor, tantas influencias, Señor. Necesitamos, Señor, que nuestras hijas amen la palabra, que nuestras hijas amen tu verdad, Señor, y la puedan poner en práctica.
Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te esperamos en nuestro próximo episodio.